Hola amigas y amigos, qué gusto volvernos a encontrar. Hoy analizaremos un panorama muy complejo que se avecina a partir de la llegada de Donald Trump para nuestro país, México. Es decir, este panorama tan complejo, con muchas variables que intervienen, pero una de las variables más contundentes es el carácter y la personalidad del mandatario estadounidense. Y sobre todo, ¿qué pasa con México? ¿Cuál será la reacción de México? ¿Cuál va a ser el impacto? Mucha gente empieza a hablar, hay que solidarizarnos, hay que cerrar filas con la presidenta. Vamos a cerrar filas con una mujer que ha abierto la puerta para que se destruya la democracia, para que ha permitido la destrucción también de nuestro sistema de justicia, ha permitido también la destrucción de nuestros órganos autónomos que tanto nos costó trabajo. Realmente las repercusiones van a ser para las y los ciudadanos. Sabemos que los políticos siempre salen impunes sin pagar ninguna consecuencia. El presidente anterior, López Obrador, pues ya vimos que se fue, no sabemos a dónde porque hay muchas especulaciones. Algunos dicen que en este fin de semana pasado se fue a Cuba a refugiar ante la llegada de Donald Trump y estas intervenciones quirúrgicas que pretende hacer para los líderes de los cárteles. Pues no sabemos qué es lo que está pasando con el expresidente, pero sabemos que hasta el día de hoy está totalmente en impunidad de todos los crímenes y complicidades que mantuvo durante el sexenio que fue presidente. Pues bien, la llegada de Donald Trump para México y ante un sistema, un régimen gubernamental débil que tenemos al exterior, pues la llegada de Donald Trump nos llega como una gran bocanada para algunos de aire fresco y para otra de graves problemas, ya que diplomáticos y académicos y líderes de opinión analizan las implicaciones al sur de de la frontera del regreso del republicano a la Casa Blanca, desde la guerra comercial hasta las deportaciones masivas. El magnate republicano vuelve con mucho más poder, menos contrapesos institucionales y sobre todo ganas de revancha. Todos los asuntos importantes para ambos países están llenos de incertidumbre y sobre todo bajo la posibilidad de cambios significativos, abarcando desde la seguridad hasta la política energética. Claudia Sheinbaum ha evidenciado que carece de una estrategia definitiva, alternando entre la confrontación en ciertos momentos y enviando mensajes de calma en otros, sobre todo minimizando la amenaza. Trump ya ganó. ¿Y ahora qué va a pasar? Marcela Bárcena, ex embajadora en Estados Unidos, de México en Estados Unidos, afirmó que las promesas de campaña de Trump no son únicamente retórica, es decir, no son nada más retórica de campaña. Y ella dice que México debe encontrar la manera de llegar a acuerdos y colaborar tanto con el Ejecutivo como con el Congreso. Y dice que es necesario reconocer que varias de las promesas de campaña de Trump van más allá de las palabras vacías, ya que él está dispuesto a llevarlas a cabo. La primera amenaza es cerrar la frontera desde el primer día de su mandato, o sea, desde el día de hoy, lo que enviaría un mensaje a sus electores de que está cumpliendo y a México de que buscará modificar las reglas de juego. Aunque solo fuera por un día, el impacto sería devastador, ya que comerciamos 3 millones de dólares por minuto. La segunda es su promesa de llevar a cabo redadas masivas y deportaciones de indocumentados, un aspecto clave en su campaña y en el apoyo que recibió. Su enfoque se basa en la seguridad nacional y la lógica económica. Para México, obviamente, esto representa enormes desafíos en la protección de las y los ciudadanos y un impacto brutal en nuestra economía. México es sin duda uno de los países más impactados por lo que sucede en Estados Unidos. Las razones son diversas. La extensa frontera que compartimos de 3.000 kilómetros, la posición como principal socio comercial y el hecho de que millones de familias tenemos, me incluyo, miembros en ambos países. Sin embargo, nuestra vulnerabilidad no solo responde a factores estructurales, sino también a situaciones coyunturales. Donald Trump
accedió a la presidencia de Estados Unidos en parte gracias a su agresiva agenda contra México, que incluye altos aranceles a las importaciones provenientes de ese país y la deportación de mexicanos indocumentados en territorio estadounidense. El estilo de Trump no favorece un enfoque de ganar-ganar, de win-win. Para él, una negociación debe concluir con la aceptación de sus condiciones por parte de las otras personas que según esto están negociando. Aquí no, aquí es imposición. Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intentado apaciguar los ánimos mediante medidas de apoyo a las personas que están siendo lastimadas o que serán lastimadas, que son los migrantes, y un plan económico que fortalezca las industrias y atraiga inversiones extranjeras. Sin embargo, por otro lado, pues al haber debilitado al sistema judicial, destruyéndolo prácticamente, manda un pésimo mensaje para los posibles inversionistas. De la misma manera, la complicidad súper que se ha confirmado por muchos medios, por periodistas de investigación, incluso por el New York Times. Esto ha debilitado también que los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, eh, eh, quieran poner en riesgo su capital en un país donde no solo no se garantiza la seguridad jurídica, sino tampoco la propia seguridad personal. Sin embargo, se manda un mensaje contrario cuando se destruye el poder judicial, se eliminan los órganos autónomos y hay una abierta complicidad con el crimen organizado. Esto evidentemente es un mensaje contrario al que se pretende enviar diciendo que se va a promover las inversiones en el país. Y no hablemos también de la falta de inversión en energías renovables, en energías limpias, un tema que fue en la administración pasada de un grave retroceso por parte del expresidente López Obrador, que apostó a las energías sucias, eliminando cualquier posibilidad de contar con estas energías que podían propiciar también la inversión extranjera y la inversión nacional. La mandataria, la mandataria Claudia Sheinbaum dice que habrá una buena relación. Siempre buscaremos, como lo mencionó Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, la colaboración y la coordinación. No obstante, las señales de alerta están encendidas. Parte de la depreciación del 23% del peso mexicano en el último año, la más significativa en una década, está relacionada con esta situación. Para Sheinbaum va a ser un desafío enorme. Así lo afirmó Juan Gabriel Tocatitlán, doctor en Relaciones Internacionales. Si se implementa esta política de desalojar migrantes y se adopta un proteccionismo extremo enfocado en Estados Unidos, será una situación sumamente complicada para México. Por su parte, Arturo Sarucán, ex embajador en Washington, advierte que el escenario Trump 2.0 es de muy alto riesgo. Ha existido la creencia errónea de que un triunfo de Trump ayudaría a contener a la llamada 4T y serviría como contrapeso, pero él dice que al mismo tiempo han perdurado afirmaciones como que perro que ladra no muerde o que sus 4 años en el poder no fueron tan malos. Es esencial desmantelar estas percepciones equivocadas, así lo dice Arturo Sarucán, porque desde el fentanilo, la migración, un creciente proteccionismo alineado con políticas industriales, hasta un proceso de revisión del TEMEC en 2026, influenciado por la sombra de China, dominarán la agenda bilateral. Trump ha amenazado con utilizar la fuerza unilateral para combatir el fentanilo desde el territorio mexicano. ¿Es esto solo un alarde electoral? Así lo pregunta Arturo Sarucán. Sin duda, pero pensar que eso disminuye la posibilidad que recurra a acciones simbólicas o ejemplares es, al parecer de Arturo Sarucán, caer en la ingenuidad. Por su parte, Leonardo Curcio, académico de la UNAM, sostiene que este Trump viene corregido y aumentado. La frontera sur se ha convertido en una obsesión para su campaña
y muy probablemente el enfoque de Trump en este tema será clave para su regreso. En la relación con México es previsible que imponga su modelo transaccional, es decir, que obligue a Claudia Sheinbaum a hacer una concesión explícita, de manera que él pueda presentarla como un logro ante sus bases. Así lo hizo, cómo se burló de López Obrador utilizándolo siempre como piñata. Pero vamos por partes. Esto va a ser una situación muy complicada para México, donde habrá cuatro desafíos para el gobierno de Claudia Sheinbaum ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Estos son los cuatro ámbitos sobre los cuales va a girar la compleja relación entre México y Estados Unidos los próximos 4 años. Primero que nada, la economía. Los inversionistas internacionales están preocupados por cómo las restricciones comerciales que promete Trump podrían impactar la economía mexicana, ya de por sí debilitada por las pésimas prácticas del régimen anterior y el actual. Las remesas que los migrantes en Estados Unidos envían mensualmente a sus familias son fundamentales para el consumo en México, representando, según datos oficiales, uno de los ingresos más importantes después del turismo y las ventas petroleras. Sin embargo, esta fuente de ingresos puede verse comprometida por las deportaciones que Trump planea llevar a cabo. Además, el republicano amenaza con imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas si el país no frena el tráfico ilegal de migrantes. También ha manifestado su intención de sancionar el transbordo de productos chinos a través de México y de aplicar un arancel del 500% a los automóviles fabricados por empresas chinas en territorio mexicano. De acuerdo con el Centro de Estudios Capital Economics, un arancel del 10% a productos provenientes de México podría resultar en una disminución del 1,5 del PIB mexicano. Estamos hablando nada más del 10% y ahora él amenaza con un 25%. Esto durante el primer mandato de Trump de 2017 a 2021, la guerra comercial con China favoreció a México, ya que muchas empresas que producían en este país se trasladaron sus fábricas a México. Como resultado, el año pasado México se convirtió en el principal importador a Estados Unidos, en parte gracias a un tratado de libre comercio que facilita la importación de productos entre los dos países. El TEMEC, que también incluye a Canadá, deberá ser ratificado en 2026 por las tres naciones. Aunque Trump firmó el acuerdo en 2020, es probable que lo utilice como una herramienta de negociación en torno a sus prioridades, la competencia comercial con China y la migración. La cuestión es qué tipo de proteccionismo buscará Trump, si será uno centrado únicamente en Estados Unidos sin considerar a Canadá y México, o si optará por un enfoque que los incluya, evitando la triangulación con China. Por otro lado, en segundo lugar está la migración. Este es otro aspecto crucial de la relación bilateral. Trump ha prometido deportar a 1 millón de migrantes indocumentados al año y reanudar la construcción del muro fronterizo entre ambos países. Sin embargo, expertos señalan que estas promesas son difíciles de cumplir, ya que son muy costosas y podrían impactar negativamente a la economía estadounidense, que depende en parte de la mano de obra migrante. Por otro lado, ustedes recordarán que prometió el muro que iba a pagar México. Finalmente no fue un muro físicamente, pero sí se mandaron de la Guardia Nacional, personas de la Guardia Nacional que deberían de estar cuidando la seguridad en el país, se mandaron 25,000 personas de la Guardia Nacional al muro, o sea, se hizo un muro de la Guardia Nacional para cumplir con los caprichos y las promesas de Trump cuando López Obrador era presidente. Sheinbaum recuerda este hecho cada vez que se le pregunta sobre las promesas de Trump. Sin embargo, incluso si solo se lleva a cabo una parte de la deportación masiva que promete Trump, ya hay motivos de preocupación para México, ya que se estima que 4 millones de mexicanos se encuentran en Estados Unidos sin estatus legal. México insistirá en el diálogo y comunicará lo que ya se está haciendo. Así lo afirma Janet Morgan, diplomática y académica mexicana. Para evitar aranceles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió a frenar este flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Sheinbaum continuará con esta política, pero necesitará fortalecer considerablemente la red consular en Estados Unidos, no solo por las deportaciones, sino también por el trato que reciben los mexicanos ahí.
Así lo comentó Morgan. Sin embargo, se ha reportado que no existe todavía una estrategia por parte del gobierno mexicano y sobre todo también se ha reportado violaciones graves a los derechos humanos de los migrantes por parte de funcionarios mexicanos. La nueva presidenta de México anunció el fortalecimiento de los 53 consulados en Estados Unidos, una de las redes consulares más amplias del mundo, y se han lanzado capacitaciones para funcionarios sobre derechos y se ha creado una ventanilla única para consultas y se supone que se llevarán a cabo encuentros con la comunidad migrante. Sin embargo, esto ya está aquí y apenas se está haciendo una pequeña planeación por parte del gobierno mexicano. Además, dicen que se ha desarrollado una aplicación llamada Botón de Alerta que permitirá a los mexicanos en riesgo de deportación notificar al consulado más cercano y a la Cancillería. Pues yo quisiera saber cómo va a ser ese botón. No sé si es una aplicación. En el momento que le piques, habrá personal que realmente tenga la capacidad para llegar a auxiliar a nuestros conciudadanos. O el botón estar en la Cancillería. Todavía no se explica en qué consiste este programa que, digamos, pues es un programa muy carente ante el grave problema que se avecina para todas estas personas. Sheinbaum ha enfatizado que la migración transnacional deberá abordarse mediante soluciones sociales en los países de origen, una iniciativa que no parece estar en la agenda de Trump. Nuevamente, el decir que soluciones sociales, todas estas frases propagandísticas con soluciones generales que no se aplican en la realidad o que no nos dicen los cómo, pues nada más parece de ser una forma de tratar de ir paliando los ánimos de la población mexicana, tanto en el extranjero como sus familias, como con sus familias en nuestro país, pero no da soluciones reales. Por otro lado, el tercer punto es el narcotráfico. El tráfico ilegal de drogas también se suma a esta complejidad. En 2023, más de 80,000 personas perdieron la vida en Estados Unidos a causa del fentanilo, un opioide potente que se produce y se trafica desde México. Trump ha prometido bombardear los laboratorios de fentanilo en México, bloquear los puertos mexicanos que transporten sus precursores y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Es decir, toda esa estructura que ha sido construida con la protección y la permisidad por parte del gobierno mexicano en el sexenio anterior y en este, Trump lo que amenaza es con combatirlos. Pues nuevamente estas respuestas por parte de la mandataria, donde se alude a la soberanía nacional, cuando la soberanía nacional prácticamente la tiene el crimen organizado con la complicidad del gobierno mexicano y sus políticos por parte, los políticos de Morena, y entonces, pues lo único que queda es un discurso nacionalista. Colaboramos, coordinamos y trabajamos juntos, pero nunca nos subordinaremos. Así lo afirma Claudia Sheinbaum y también dice que México es un país libre, soberano e independiente y no aceptamos injerencias. La colaboración y la coordinación son fundamentales, pero no la subordinación. Trabajaremos en la construcción de la paz. Este nuevamente vuelve a ser un discurso totalmente de papel. Digamos que es un tigre de papel que no tiene ningún sustento, no tiene una estrategia y sobre todo Trump ha demostrado que no ve a México de tú a tú, sino él ve a México en una relación totalmente eh, inequitativa, donde él va a mandar y va a poner el ritmo de la relación y de la conversación. Así que esto que dice Claudia, pues realmente nos genera mucho más incertidumbre a las y los mexicanos. Y el cuarto aspecto es la política. Va a ser importante la dinámica entre los líderes de ambos países porque las diferencias entre ambos son evidentes. Trump es un conservador y capitalista que ascendió en parte debido a su oposición a lo que denomina el feminismo radical, mientras que Sheinbaum, de una supuesta izquierda, que no es de izquierda, los izquierdistas son democráticos, quien critica el neoliberalismo, que no puede ser más neoliberal, vean nada más quién la acompaña,
Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Slim, esta niña Altagracia Gómez, todos estos neoliberales y también su gabinete que les encantan los relojes más caros, les encanta viajar a los países neoliberales, es más bien una fachada de un gobierno autoritario, de un gobierno fascista, que además se define como feminista. Y esto no es así, porque ella ascendió, porque estuvo justamente este ascenso marcado por el machismo de un hombre que le eligió por su obediencia. Si esta dinámica la sigue con Trump, de una mujer sumisa, de una mujer obediente, pues prácticamente sería congruente, pero sería muy perjudicial para México. Durante los 2 años y medio de coincidencia entre AMLO y Trump, se cultivó una relación que parecía cordial y pragmática, orientada a la negociación, aunque se notó una amplia sumisión por parte del mandatario mexicano, que se mostró siempre dispuesto a ceder ante los caprichos de su vecino del norte, quien, reitero, siempre lo trajo de piñata. Sheinbaum parece querer proyectar una imagen de firmeza entre estas amenazas de Trump, adoptando una postura que busca aparentar valentía frente a la prepotencia de López Obrador, lo que irónicamente podría interpretarse como una señal de debilidad, porque estos intentos de invocar al himno nacional para unificar a un gobierno que enfrenta serios desafíos en materia de seguridad se han convertido en un momentos de burla en las redes, porque lo que nosotros decimos es que nos está ante la posibilidad de que Trump haga no son invasiones, estas acciones quirúrgicas para llevarse a los principales capos de la droga o a los políticos que han dado fuerza y han permitido que el crimen organizado se expanda en el país, pues Claudia nos está invocando a las y los mexicanos para que defendamos a quienes, no la soberanía nacional, a estos capos, a estos políticos. Es por eso que se ha convertido en una burla, porque qué mexicana, qué mexicano cerraría filas con una presidenta que lejos de buscar la unidad para lograr un sistema de justicia sólido, un sistema de salud que realmente sea una solución para las y los mexicanos, un sistema de educativo que realmente ayude a las y los niños mexicanos que tengan oportunidades y que puedan desarrollarse, ¿no? Nos está pidiendo que cerremos filas en torno a su figura para poder defender a estos criminales que nos tienen asolados desde, pues, desde el sexenio pasado se exacerbaron y ahora con este se están consolidando. Bueno, pues esta situación es preocupante ya que evidencia la desesperación de Claudia Sheinbaum ante la falta de una estrategia sólida, respaldada por personas totalmente no expertos en los temas, y vemos que en lugar de conformar un equipo de estrategas políticos, economistas, estadísticas con visión y experiencia, ella ha optado por rodearse de un grupo de empresarios que velarán por sus propios intereses. México necesita establecer un gabinete que presente a Trump escenarios de cooperación, a pesar de que éste probablemente tomará decisiones unilaterales. Será fundamental observar la composición del gabinete de Trump y quiénes serán los interlocutores con México, ya que los elegidos hasta ahora tienen perfiles radicales y no están dispuestos a mantener una relación constructiva. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas aumenta las tensiones entre México y Estados Unidos ante la llegada de Trump, y Marco Rubio, quien asumirá como secretario de Estado de Estados Unidos, ha afirmado que el narcotráfico ejerce control operativo sobre varias áreas de la frontera y podríamos añadir que todo el país. La administración anterior de Trump se caracterizó por un enfoque muy personalista, liderado por figuras como Jared Kushner, su yerno, pero el futuro es incierto. Lo que se avecina representa un nuevo y desafiante escenario
tanto para el gobierno como para la sociedad mexicana, en un contexto donde la relación bilateral ha enfrentado diversas dificultades a lo largo del tiempo. Sin embargo, con un país tan polarizado, en donde la propia presidenta dijo que no va a dialogar con la oposición, que para eso existe la Secretaría de Gobernación, nos ha desdeñado no solo a los políticos de oposición, sino también a la ciudadanía que no votamos por ella. Y es por eso el que llame hoy a una unidad para defenderla a ella, para que no le vaya tan mal, para defender al exmandatario y a un régimen que nos ha maltratado y que ha destruido a México prácticamente, pues requiere de un análisis para que nosotros decidamos cuál va a ser el rumbo que tomaremos, la estrategia que se decidirá y cómo seremos oposición, pues al tiempo. Al tiempo veremos, estaremos muy al pendientes, pero a lo que es necesario es estar muy bien informados. Muchísimas gracias y espero que esta información sea de utilidad.